según Mateo, capítulo 28. A partir del vamos a empezar. La enseñanza va a estar circunscrita al capítulo 28 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Cuando estén listos, sí. El Evangelio según Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 1. Cuando estén listos, me hacen la señal de costumbre que usen hermoso amén. Ok. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos con el versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Como vamos, la metodología que voy a emplear en este momento es que cada versículo lo vamos a ir analizando, desglosando y viendo la aplicación que tiene para cada uno de nosotros en este tiempo, para este momento, para este día y para los días venideros. El análisis. Vamos a determinar, primero, pasado el día de reposo. La cuestión de la hora en que llegaron las mujeres al sitio del sepulcro no debe tomarse a la ligera. Mateo habla del día pasado el día de reposo. En la Reina Valera solamente dice que el día pasado de reposo, pero si ustedes, cuando ustedes tengan la oportunidad y lean la Septuaginta y la Reina Valera, versión 1895, dice: y en la tarde del sábado, dice la Septuaginta, y la versión 1895 dice: en el fin del sábado, así como iba amaneciendo. Mateo toma este lapso de tiempo que dice pasado el día de reposo para determinar la víspera. Ustedes deben saber que para los judíos, por su cultura, por las disposiciones de la ley, el día de reposo ellos no podían trabajar, ellos no podían hacer ninguna actividad, estaba prohibido, era para descansar, era el Shabbat, como le dicen ellos. Mateo explica este lapso como la víspera para determinar que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, era que ellos iban a utilizar para hacer los preparativos, porque los otros dos evangelios, como es el de Lucas y el de Marcos, hablan, que no lo habla Mateo, de que las mujeres compraron especies aromáticas para ir al sepulcro. Eso lo podemos ver, si lo quieren buscar, Marcos 16.1, vamos a Marcos 16.1, y luego Lucas 24.1, y dice igualmente, dice: pasado el día de reposo, las mujeres se dirigieron al sepulcro cuando iban amaneciendo y habían comprado plantas aromáticas, especies, para ungirlo. ¿Ok? Por eso es que él no habla de las especies aromáticas, pero habla del lapso de tiempo de preparación. ¿Me van siguiendo? Ok. Y como dice Juan también, Juan dice: siendo aún oscuro, ellas fueron al sepulcro. O sea, el término sepulcro significa tumba. Por ejemplo, en hebreo significa tumba. Y vinieron a ver, ahora vamos a analizar la segunda parte, vinieron a ver el sepulcro. La palabra que ese término que se utiliza, vinieron, que es de Sereo, significa ser un espectador, percibir, contemplar. En Marcos se establece que las especies eran para ungirle. Ahora, yo estuve analizando y digo, pero ¿cómo lo podían ungir si ya él estaba, verdad, en una tumba sellada? Porque ya los fariseos y los sacerdotes habían determinado, verdad, de que pusieran guardias y que sellaran la tumba, porque ellos temían de que los discípulos pudieran robarse el cadáver y decir que había resucitado cuando no era cierto, porque ellos ya le temían a la palabra que él había dicho, que él dijo que él derribaría el templo y en 3 días lo levantaría nuevamente, y que él estaría como Jonás, que estuvo en el estómago de la ballena
3 días y 3 noches y después resucitaría. Ellos ya sabían, ya ellos habían sentido el poder de su crucifixión, entonces tuvieron miedo a que se cumpliera la palabra, porque para los judíos una persona para considerarse muerta tenían que transcurrir 3 días. Entonces ellos querían cuidarse de que eso pudiese ocurrir para que entonces se hiciese como dicen ellos, para que lo peor fuera y el postrero peor aún más. Eso era el temor que ellos tenían. Por eso ellos sellaron la tumba. ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora bien, ¿qué debemos concluir de este versículo? Que había gran ansiedad en las mujeres por estar cerca de su Señor. Las mujeres tenían una ansiedad de estar cerca de su Señor. No quieren abandonar ni ausentarse de Él. Las mujeres son figuras de la iglesia que precede a los apóstoles en el sepulcro del Señor. Las mujeres en este versículo tipifican la iglesia. Nosotros somos esas mujeres que debemos ansiar, desear estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, sentir su presencia y que Él esté con nosotros y nosotros estemos con Él. La aplicación de este versículo a nuestras vidas es el mensaje para cada uno de nosotros, que cada noche hagamos los preparativos, cada noche antes de acostarnos, dispongamos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para rendirle, para honrarle, para alabarle y tener muy temprano un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Esas especies aromáticas sean ante Él nuestra entrega, santidad, alabanza y adoración. Seguimos con el versículo 28. ¿Nos quedó claro el versículo 1? Pero es que no lo han leído. ¿Por qué no leen las lecturas que se están poniendo? Porque se está explicando, pero no se lee el versículo. No, estamos leyendo. ¿Sí? Sí. Ahora vamos con el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ese es el versículo 28:2. Lo repito. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Perdón. Cuando el Espíritu le dio este testimonio y fue traducido del griego al hebreo, el término terremoto fue utilizado y significa una gran conmoción, una ráfaga. Del cielo vino una gran conmoción, una ráfaga de aire que se tradujo terremoto. Y esto representa el poder sobrenatural de Dios. El terremoto es una figura del poder de la resurrección. La llegada del ángel confirma que la resurrección del Señor Jesús fue obra del Padre Celestial. La remoción de la piedra es figura de la creación, de la terminación del imperio de la muerte sobre la humanidad. Como dice el apóstol Pablo, vamos a 1 Corintios 15:55. Yo se lo voy a leer para que no pierdan tiempo, para que la busquen. Donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso he titulado a esta enseñanza, porque no les había esperado llegar a esta parte, mencionar la resurrección, le he llamado renace, cree, porque Él cree en ti. Cuando el ángel llega, cuando el Señor me dio esta palabra, yo me imagino el sobresalto, el estupor de las mujeres al ver esa ráfaga de luz, al ver como los cielos y la tierra se conmovieron ante la llegada del ángel. Y yo decía: Señor, qué maravilloso eres tú cuando nosotros te recibimos en nuestro corazón y también nosotros hemos recibido en ese nuevo nacimiento esa ráfaga que está dentro de cada uno de nosotros, que cada día tenemos que alimentar y acrecentar, porque es un día, cada momento hay que ir alimentando más y más ese fuego que Él ha sembrado en cada uno de nosotros. Ok. La remoción de la piedra es figura de la cesación, es decir,
de la terminación del imperio de la muerte sobre la humanidad, como ya se lo dije anteriormente. La remoción de la piedra. Imagínense, cuando el ángel removió la piedra, en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, hubo un cambio total. Imagínense que de pronto, así como cuando uno está leyendo Génesis y de pronto el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Se separó las aguas. Y uno se imagina, y uno se traslada a ese momento, y uno trata de imaginarse y ve todo ese cambio que se hizo en el mundo físico, en el mundo espiritual. Cuando esa piedra se removió, hubo un cambio total. En primer lugar, la remoción de la piedra cambió el orden de las cosas. Primero, el sepulcro se convierte en una tumba de muerte donde no hay corrupción de la carne. Luego, de la casa de la muerte, esa tumba se convierte en la habitación de la vida. Y en tercer lugar, aparece un nuevo orden. Recibe un muerto y lo devuelve vivo. Así cada uno de nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, fuimos como esa piedra que se removió. Amén. Donde cada uno de nosotros fue transformado. Pasó de muerte a vida. Amén. De tinieblas a la luz. Amén. De la ignorancia al conocimiento. Amén. De un viejo hombre a un nuevo hombre, a una nueva criatura, para la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros somos esa piedra removida en el momento de la resurrección. Estamos simbolizados en esa piedra. Fuimos removidos, estamos vivos, hermanos. Como Él vive, así vivimos nosotros. En el nombre poderoso, glorioso de mi amado Padre Jesús. La piedra es figura de Jesús, tal como lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. Vamos a Efesios 2:20, si me quieren acompañar. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo, esta piedra, este es el fundamento nuestro, la roca donde nosotros debemos estar cimentados. Eso representa la piedra removida. Y luego dice el versículo, volviendo a leerlo. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y se sentó sobre ella. ¿Ustedes piensan que el ángel estaba cansado? ¿Que el ángel podía cansarse, hermano? ¿Verdad que no? Okay. No se sentó por cansancio, sino como un erudito, como un doctor de la fe y como un heraldo, un mensajero de la resurrección. Él confirma, al posicionarse sobre él, hace allí la figura de Jesús y establece y hace el estamento de la fe por la resurrección y el mensaje de salvación por la resurrección en Cristo Jesús. Se sentó sobre la piedra para que la consistencia del asiento fuese motivo de firmeza para los creyentes. La roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. El ángel colocaba sobre la piedra los cimientos de la fe sobre la que Jesucristo había de fundar su iglesia.
También puede decirse que la piedra del sepulcro es figura de la muerte con que todos estábamos oprimidos. Y en cuanto a que el ángel se sentó sobre la piedra, se da a entender que Jesucristo venció la muerte con su poder. Por eso, como Él venció la muerte, nosotros estamos vivos y vivimos junto a Él en lugares celestiales. Estamos sentados con Él porque somos sus hijos, sus escogidos, sus llamados a hacer grandes cosas para Él, por Él y sobre todo en Él. ¿Cuál es la aplicación de este versículo? En primer lugar, la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. En el momento de la resurrección, nosotros nacimos, morimos y nacimos con Él. Así como en la cruz Él murió y en esa cruz clavaron el acta de todo nuestro pecado, de todo lo que la humanidad debía y que debía ser pagado con sangre, en ese mismo momento nosotros también fuimos crucificados. Y por eso, hermanos, tenemos que ser seres humanos, sobre todo con fe, creyendo la palabra que dice que nosotros estamos en Él y Él en nosotros, que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es el que nos alimenta, el que nos da la fuerza, que no hay aflicción, que no hay circunstancia que pueda hacer que nuestro propósito no se cumpla, que el diseño que Él ha establecido para cada uno de nosotros se va a cumplir en el sí y en el amén. La otra aplicación es: no tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque cada uno de nosotros está renacido en Cristo. Vivimos con Él y por Él. Cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Y estamos viviendo por la gloria, la misericordia del Señor, y debemos, hermanos, creerlo. Apropiarnos de las promesas, apropiarnos de todo lo que el Señor en su palabra dice que Él tiene para cada uno de nosotros. A cumplir los estamentos, las disposiciones, todo lo que Él ha establecido para que podamos reinar en esos lugares celestiales cuando Él venga por cada uno de nosotros, porque Él va a venir por nosotros. Entonces, ¿quién se va a ir con el Señor? ¿Quién quiere irse? En el nombre poderoso de Jesús, así va a ser, porque Él así lo ha establecido. Él ya lo tiene establecido. Ahora falta que nosotros creamos que Él lo va a hacer y hagamos que se haga realidad en cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo, de Jesucristo, significa también que ahora nosotros como creyentes estamos unidos con Él. Cuando creímos en Cristo fuimos y nos mantenemos unidos con Él por la fe. Por eso es que la resurrección es uno de los aspectos de las figuras en las que se basa la fe del cristiano. El cristiano tiene que creer que Dios está vivo, que Jesús vive y que vive en cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros ha sido transformado, que nosotros podemos pasar por aflicciones, podemos pasar por circunstancias que no sean muy agradables, pero todas ellas tienen un propósito: el hacernos a cada uno más fortalecidos en la fe. Las aflicciones fortalecen, porque la fe es como un músculo que hay que desarrollar. Una persona que no desarrolla la fe es como una persona que no tiene musculatura, es esquelética, está paralizada, porque el músculo que no se activa se atrofia. Entonces la fe hay que ejercitarla, la fe hay que hacerla palabra, hay que hacerla obra, hay que concretarla, hay que materializarla, hay que traerla. Por eso es que la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que cerrar como cuando Abraham le dijo: dame a Isaac tu hijo. Nosotros tenemos que creer que a Abraham no le importó. Él sufrió. Yo me imagino el dolor de esos 3 días caminando hacia el monte Moriah, sabiendo que él tenía que sacrificar a su hijo. Ya había enviado con Agar a Ismael, solamente le quedaba Isaac. Él se iba a quedar ya mucho más anciano
y sin heredero. Pero él sabía que si Dios se lo había dado y se lo pidiera, porque algo mejor iba a venir. Porque el Señor, cuando pide algo, después lo multiplica. El Señor siempre, cuando Él te pide algo, después Él te lo multiplica. Si no, miren el caso de Job, que le quitó a los hijos, le quitó todos los bienes. Lo único que no le quitó fue la esposa, porque las esposas, sea como sean, son la ayuda idónea, aunque esta estaba un poco herida, ¿no? Pero todo después se lo multiplicó. Porque no hay aflicción, no hay circunstancia que dure más allá del tiempo establecido para que nosotros podamos crecer en esa experiencia. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza de vida. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor que esta. Somos hijos del Dios Altísimo, coherederos de todas sus riquezas celestiales, donde vamos a reinar con Él cuando Él venga por nosotros y estemos en esas bodas del Cordero, donde dice la palabra que Él y los ángeles y Él nos servirán. Porque, hermanos, vivir en esta esfera, en esta dimensión, dentro de esta estructura física, no es fácil. Y es por ello la grandeza de Jesús, porque Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él se hizo hombre para poder no solamente redimirnos porque vino, porque Él no tenía pecado, sino que Él sabe, como abogado nuestro, lo que es estar dentro de esta caparazón que se llama cuerpo, y de las debilidades y todas las implicaciones que trae vivir en el mundo mortal. Ok, continuamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido grande en misericordia. Ahora vamos al versículo número 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28, Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. En este versículo se establece la diferencia entre la imagen del ángel y su vestimenta. Es lo que más resalta en este versículo. El relámpago es figura de lo sobrenatural, el cielo, y la nieve representa a lo natural, a nosotros, la humanidad, la tierra, la creación. El rostro del ángel representa la claridad de la naturaleza espiritual y el vestido, la gracia que ha unido a la naturaleza humana con Dios. El vestido también representa la glorificación del que triunfa, de cada uno de nosotros. Recuérdense que la palabra dice que Él viene por una iglesia vestida de blanco, como su novia, vestida de blanco, sin manchas, sin arruga. Ok, en este versículo se establece la aplicación a nosotros. ¿Qué nos hace? ¿Cómo se aplica este versículo en cuanto al relámpago y a la vestimenta a cada uno de nosotros? Jesús viene por su novia, que somos todos, su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que cada uno de nosotros debe cuidar cómo están sus vestiduras. Cada uno de nosotros, cuando en el versículo anterior dijimos que nos preparáramos en la noche para en la madrugada tener un encuentro con Él, deberíamos hacer una reflexión y preguntarnos: ¿cómo están mis vestiduras? ¿Están blancas? ¿Sin arrugas?
sin roturas, sin manchas, que hemos hecho durante, y por eso es lo que trata de decir en el versículo, que hemos podido hacer en el transcurso del devenir del día, que pudiera haberla arrugado, hubiera podido romper. Entonces parte es lo que trata de connotar en este versículo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3:5, no lo busquen porque es muy largo y yo se lo voy a leer. Así ustedes no se desconcentran y no pierden tiempo buscando el agua. Si tuviéramos y lo pudiera proyectar, lo pudiera leer, pero ahorita no. Pero lo vamos a hacer dentro de poco. En Apocalipsis capítulo 3, versículo dice: Él, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso nosotros somos estos, los que Él ya le ha puesto la vestidura. Nosotros lo que tenemos, la vestidura ya la tenemos, hermano. Cuando Él dice que nos pongamos en Efesios 6, que nos pongamos la armadura, lo que está diciendo es: manténganse protegidos, mantengan sus vestiduras, porque cuando lo hicimos nuestras criaturas, Él nos transformó y Él nos vistió. Nos vistió, nos calzó, nos puso nuestro apresto y nos dio la espada, nos dio la palabra, nos dio nuestros guías espirituales, nos dio las congregaciones, todo para que nosotros podamos ir creciendo y manteniendo esas vestiduras todo el tiempo, como Él nos las puso en el momento en que nos declaró sus hijos. También representa que debemos tener firmeza y vivir apegados a los preceptos y estamentos establecidos en la palabra de Dios. La palabra en 1 Corintios dice, y quiero que le presten mucha atención a este versículo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: olviden la muerte en victoria. Esa es una promesa que nosotros tenemos, que nosotros, este cuerpo, aun cuando Él se va desgastando, porque hay una ley de que todo lo que nace, crece, multiplica, se desarrolla y muere, y esta es una dimensión donde las cosas envejecen y mueren. Nosotros espiritualmente cada día crecemos más, cada día nos fortalecemos más, cada día nos hacemos más incorruptibles, más inmortales, en la medida en que ese ser interior se va desarrollando y va escalando hacia esos lugares en Cristo Jesús, cuando escala a semejarse al varón perfecto en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer el versículo 28, el capítulo 28, el versículo 4. Y dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias son figuras de los que no confían en su amor. Una persona que cree, que sabe, que tiene la certeza, que tiene un Dios vivo, que es hijo, coheredero con Cristo Jesús, no debe tener temor. No debe creer que las adversidades puedan hacerle más mella de la que está establecida, porque el Señor haya determinado que tengamos que pasar por un aprendizaje, por una determinada situación para crecer, para aprender, para subir un escalón más. Acuérdense que entre más se nos da, más se nos debe, entre más crecemos, más son los niveles de desarrollo, por lo tanto se va haciendo la escalera más empinada, y cada eslabón, cada escalón conduce a un nuevo nivel de gloria, y cada nivel de gloria tiene un precio, tiene un pago,
tiene que darse una retribución. Porque si bien tenemos todas las promesas, todo gratuito, murió por nosotros, la gracia, la salvación, todo nos ha dado gratuito, solamente nos pide algo, que crezcamos, que nos desarrollemos, que cada día queramos parecernos más a Él, que cada día seamos más como Él nos ve, no como nosotros nos vemos. Amén. Porque Él nos ve mejor de lo que nosotros nos vemos. Nosotros tenemos siempre la tendencia a descalificarnos. Él siempre nos califica, Él siempre nos aprueba, Él siempre nos da 20. Nosotros somos los que nos ponemos 9, pero Él no, porque Él no va a negar nunca su esencia, su amor, su misericordia, y ese está en cada uno de nosotros, cada día, cada mañana. Resulta lógico que los guardias se asustasen, pues ellos no amaban a Jesús. Ellos estaban allí porque les habían pagado para que cuidaran la tumba. Representan a todas las personas que viven con miedos, temores, inseguridades, porque no han tenido un encuentro con el Salvador. Y también a cristianos, lamentablemente hay que decirlo, también a cristianos que no tienen la fe necesaria para creer lo que el Señor tiene establecido en su palabra. Habemos cristianos que todavía arrastramos, y eso hemos lo podido ver los miércoles con este taller que hemos estado haciendo, y hemos tenido que aprender que todavía tenemos raíces, desarrollamos raíces de amargura, rechazo, falta de perdón, porque estamos en el proceso. Y como dijimos anteriormente, la fe es un músculo que se va desarrollando. Es decir, nosotros tenemos que caminar por fe y darle y vivir en el gozo y en la alegría de saber que todas las cosas nos ayudan a vivir. No es fácil, no es fácil. En esto yo estaba hablando con una persona sobre una determinada situación que digo, es muy fácil dar consejos cuando tú no eres la que está involucrada en el problema. Pero cuando tú estás involucrada en el problema, resulta que pasas por la misma situación, tienes que aconsejar. Porque hay que estar en esta humanidad y saber que no es fácil. Y que somos muy dados a emocionalizar las situaciones, a poner las emociones y los sentimientos antes que la palabra y la fe, y lo que dice que nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por fe, que las personas, las cosas y las circunstancias no debemos darle el valor más allá del que tiene, porque debemos mirar al hombre como lo que es, un ser igual que nosotros, que tenemos que amar, que considerar, que ayudar, que levantar, pero que está sujeto a fallas, que está sujeto a debilidades, igual que cada uno de nosotros, y que cuando eso ocurre, lo que tenemos que aferrarnos a la palabra que dice que debemos poner los ojos en Dios y no en el hombre, poner los ojos en Él y no en las circunstancias, poner los ojos en Él y no en el hermano, ni en la madre, ni en el padre, porque todo eso es transitorio, porque lo único verdadero, eterno e inmutable es que somos hijos de Él y que vamos a estar con Él en el momento que Él haya establecido. Si se lo van a dar, desde los fuera, también representan a aquellos seres que viven en incredulidad. Nosotros muchas veces nos ha tocado llevarle la palabra a alguien y desde el primer momento que tratamos de abordarlo, siempre es un rechazo. No creo, yo soy ateo, yo no confieso eso, yo no creo que él pudo haber nacido, nosotros venimos del mono, nosotros venimos de allá, fue una explosión, el Big Bang fue una explosión donde el polvo cósmico se movió y así nació la Tierra y así nació todo y por miles y miles de años. Y son personas que nunca llegan a tener una experiencia, la experiencia más maravillosa que hemos tenido nosotros, porque simple y llanamente se cierran a creer. Vamos a el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En estos versículos podemos evidenciar que las mujeres buscaban al crucificado, al muerto, al hombre. Ellas iban a ungir al cuerpo, a la parte material, la parte mortal. Todavía no habían superado los acontecimientos de la crucifixión. Todavía no estaba previsto que entendieran lo que había sucedido en la crucifixión. Ellos solamente veían un ser, su maestro, su rabí, que había muerto, pero no el significado profundo de la crucifixión. Se habían olvidado de que Jesús había dicho: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Ellas no se recordaban de eso. En su mente solamente estaba que Él estaba muerto, que ellas se sentían como muchos de nosotros nos hemos sentido cuando hemos perdido un ser querido, que una parte de nosotros se ha desprendido. Sentimos la soledad, porque la mayor parte de las veces cuando el sentimiento que se apodera más de nosotros es el sentimiento de soledad. No lo voy a ver más, no lo voy a tener, no voy a poder conversar con él. Es un sentimiento de que nosotros nos sentimos huérfanos del sentimiento de la compañía que esa persona nos hacía sentir, de su compañía. Ok, las mujeres desconfían de lo que el ángel les ha dicho, por eso es que les dice: no está aquí, venid, ven el lugar. Él sabía, como sabía que ellas no confiaban en lo que les había dicho. En estos dos versículos podemos tipificar que hay cristianos que todavía arrastran paradigmas, dogmas de la vida del viejo hombre, que no ven al Señor como el Salvador, como un Dios gozoso, alegre, todopoderoso, que está vivo, sino que su trato con Él es triste, apagado, que no creen que sea muchos de nosotros no creemos cuando la palabra dice que somos la luz y la sal del mundo. Muchos de nosotros no creemos que somos la luz y la sal del mundo. Si en vez de ponernos en un lugar para resplandecer, nos encogemos y tratamos de pasar desapercibidos, porque no queremos ser notados, porque pensamos que no tenemos las cualidades, porque pensamos que ella lo hace, pero yo no lo puedo hacer. Y lo que debemos saber es que cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene lo más importante: es hijo de Dios. Y con Él va a reinar en lugares celestiales. Entonces, solamente ese hecho nos da un gran valor, nos da una preeminencia con respecto al resto de toda la humanidad, porque sabemos, tenemos a Dios con nosotros, y quien tiene a Dios con Él, ¿quién contra Él? Porque todas las cosas, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. En esto voy a correr porque ya me están haciendo las señas, que me quedan 4 minutos. Hay cristianos que todavía no tienen paradigma, que si bien Él lleva la cruz sobre nuestras enfermedades y iniquidades, nosotros no creemos. Me quedan 5, me dicen aquí, hermanita. Que si bien Él lleva la cruz todas nuestras enfermedades y iniquidades, nosotros no lo creemos, seguimos creyendo en las enfermedades, que cuando nos duele algo, ¡ay, me duele! Voy a tomar un calmante. Y no podemos decir, voy a cantar, voy a danzar, Señor, tú te la llevaste, tú la tienes allá, por lo tanto no es mía. Yo me divorcio de ese dolor, yo me divorcio de esa situación. Yo le digo, esa situación no existe en mí. El enemigo la quiere sembrar en mí, pero yo la rechazo. Yo te digo a ti, Satanás, tú no tienes poder sobre mí. Esa es la actitud de un hijo de Dios, del que le cree a Dios, de que realmente, como dice la palabra,
Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades y las clavó en esa cruz. Y con su sangre pagó el precio de todos los pecados de la humanidad, de todas las enfermedades, de todas las vicisitudes, de todos los problemas, de todas las carencias. Todo fue clavado en esa cruz. Porque a Él le plació, en su gran amor, darnos la vida, darnos la oportunidad de ver su rostro y de reinar con Él. Y así va a ser, hermano. Por lo menos yo lo creo. Porque nadie dijo amén. No lo creen. Ok. Ya te diré, hermano. Siendo cristianos, hay cristianos que son incrédulos. No creen en las promesas de Dios. No creen que Dios puede perfeccionar sus vidas. Parece una contradicción. Un cristiano, una persona nacida de nuevo, una persona que asiste a la iglesia, una persona que lee la palabra y no cree que todo eso que está escrito allí es por Él y para Él. Y que solamente tiene que internalizarla, que creerla y que traerla, materializarla del mundo espiritual al mundo físico. ¿Que tiene su tiempo? Sí, tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Porque no todo es, porque el Señor no es la lámpara de alguien, lo que la frota sale el genio y le dice sí a todo. Todo tiene su tiempo. Por eso es que dice la plaga, que todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de comer, tiempo de ayunar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Llega en el momento que tiene que llegar. Y si no llega, era porque estaba establecido que eso no te convenía. Ok. Vamos. Capítulo 7. Versículo 7. E id pronto y decidid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, corre. Ya esto es el final. En estos versículos, la mujer fue protagonista en la entrada de la muerte al mundo. Eva fue la protagonista. En estos versículos, el Señor deja establecido que debió ser una mujer la primera que viese y anunciase la gloria de la resurrección. Reivindica a la mujer. Son las mujeres las encargadas de anunciar a los apóstoles las buenas nuevas, para que empezase a esparcirse por medio de ellos la semilla de la fe. Así las buscaban, y las que corrieron merecieron que el Salvador resucitado les saliese al encuentro. Porque eran mujeres esforzadas, eran mujeres con fe, mujeres que estaban entregadas completamente a la visión del Señor, del Salvador. Las mujeres tipifican la iglesia porque Jesucristo sale al encuentro de ellas, lo hace con amor y les protege. El temor, las protege del temor. Las mujeres como tipo de iglesia abrazan los pies de Jesucristo, que representan la predicación evangélica, y lo adoran. Llama, hermanos, a todos aquellos a quienes hizo partícipes de su cuerpo. Llama, hermanos, a aquellos a quienes el bondadoso heredero constituyó consigo mismo como coherederos, y llama, hermanos, a aquellos a quienes adoptó por hijos de su Padre. ¿Cuál es la aplicación? La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras, que moriría el tercer día. Habla de que vendría el Mesías, que moriría, como lo dice Isaías. También
La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Eso lo pueden tomar como nota en 1 Corintios del 15 del 1 al 4. La resurrección de Cristo, Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios.